En el Servicio Fitosanitario del Estado y en el Ministerio de Agricultura hemos detectado que uno de los principales causantes de desviación a las buenas prácticas agrícolas es el uso de equipos en mal estado y boquillas descalibradas. Como consecuencias del mal uso de equipos y mala calibración tenemos contaminación ambiental, contaminación de la inocuidad química de los alimentos, intoxicaciones en las personas, accidentes, entre otras problemáticas más. Es muy importante tomar en cuenta el tema económico. Por una boquilla pasa entre el 60 y el 70% de los costos de acuerdo a la FAO. ¿Por qué pasa tanto dinero por la punta de una boquilla? Porque los insumos agrícolas son uno de los rubros más caros en una finca agropecuaria. A veces no tomamos en cuenta que el destino final de estos productos antes de llegar a la planta o a la plaga, que es el objetivo a control, es pasar por una boquilla. Si la boquilla está en mal estado, esto va a generar todos los problemas que anteriormente mencionamos y además grandes pérdidas económicas y grandes consecuencias ambientales. Y no solamente debemos enfocarnos en la boquilla, el equipo como un todo. El equipo no debe presentar fugas de ningún tipo, las mangueras deben estar en buen estado, deben estar los empaques en buen estado, el equipo general en buen estado, las llaves, los filtros, se le debe dar un mantenimiento antes y después del uso. Para calibrar una bomba o un atomizador, este debe estar en estado óptimo de funcionamiento. No puede presentar fugas de ningún tipo, debe trabajar a una presión constante y debe estar en general en buen funcionamiento. ¿Qué logramos aplicando las buenas prácticas agrícolas en la calibración y correcta dosificación de los plaguicidas? Logramos seguridad en la persona que está aplicando, eficiencia en el manejo integrado de la plaga, seguridad y sanidad en el cultivo, protección del medio ambiente y mejores rendimientos y resultados en la finca. Con la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, los agricultores logran mejores rendimientos y mejores resultados en las fincas, además de ofrecer un producto final, fruta o verdura, inocuo y de alta calidad alimenticia. Antes de manipular cualquier plaguicida o calibrar un equipo, es de suma importancia y obligatorio el uso del equipo de protección personal. Este como mínimo debe tener las siguientes partes. Debe tener una capucha, una mascarilla con filtros de carbón activado, camisa y pantalón impermeable, delantal, guantes de nitrilo y botas de hule, así como lentes o gafas de seguridad. El uso del delantal es de suma importancia utilizarlo por delante cuando se está preparando la mezcla y se recomienda utilizarlo como espaldera o por detrás cuando se está aplicando, para evitar un accidente por un derrame y que el producto caiga directamente a la espalda del aplicador. Es importante tomar en cuenta que los filtros que usan las máscaras para aplicación de plaguicidas son filtros de carbón activado y tienen una vida útil. Estos se deben cambiar de acuerdo a esa vida útil y bajo ninguna circunstancia se deben almacenar en la bodega donde se almacenan los plaguicidas, porque el carbón atraparía las partículas de plaguicidas que hay en el aire y se contaminaría. Se debe almacenar en un lugar distinto a la bodega donde se almacenan los plaguicidas que normalmente se utilizan en las fincas. ¿Y cómo calibramos una boquilla? Colocamos agua en el equipo de aplicación y descargamos durante 1 minuto esa agua a presión de trabajo en una bolsa. Medimos el agua que está en esa bolsa en un recipiente con escala y apuntamos el dato. Repetimos el procedimiento 3 veces y sacamos un promedio. Para sacar el promedio, sumamos los 3 datos y los dividimos entre 3. El valor nos va a indicar la descarga de esa boquilla por minuto.
El valor obtenido no debe ser 10% más que el valor indicado por el fabricante. Es decir, si tenemos una boquilla 8002, esta nos descarga en promedio 750 ml por minuto, no nos debe descargar 10% más arriba de esos 750 ml. Es decir, el valor de referencia para esa boquilla sería que debe estar entre 700 y 800 ml para decir que está calibrada. Hay que tomar en cuenta que la descarga varía dependiendo de la presión. Y aquí es donde es importante tomar en cuenta la presión que indica el fabricante. Por ejemplo, para una boquilla 8002, el fabricante indica una presión de trabajo de 40 libras. Si subimos la presión, automáticamente subimos la descarga, pero además vamos a dañar la boquilla y vamos a cortar su vida útil. Como recuerdan, al inicio mencionamos que entre el 60 y el 70% de los costos pasan por una boquilla. Existen diferentes tipos de boquillas de diferentes formas, colores y tamaños. Las dividimos en tres grandes grupos. Tenemos las boquillas de abanico en el primer grupo. Las boquillas de abanico son muy utilizadas para aplicar herbicidas y trabajan a presiones bajas, de 30 a 60 libras por pulgada cuadrada. Además, emiten gotas grandes para evitar la deriva y se utilizan más para aplicar superficies planas. Tenemos las boquillas de cono lleno, que son más utilizadas para aplicar insecticidas, aplicaciones al suelo y herbicidas sistémicos. Emiten gotas medianas para lograr una buena penetración en el cultivo y trabajan a presiones medias de 20 a 80 libras por pulgada cuadrada. Y tenemos las boquillas de cono hueco, que son similares a las anteriores, son más utilizadas en la aplicación de fungicidas y algunos insecticidas. Tienen un perfil de pulverización fino, trabajan a mayor presión. Estas boquillas pueden trabajar entre 30 y 300 libras por pulgada cuadrada. Eso nos va a generar que la mezcla o la aplicación profundice más y dependiendo del tipo de plaga vamos a tener mejor cobertura. Las boquillas de cono hueco son muy utilizadas para el control de plagas como insectos que se alimentan en el envés de la hoja o hongos que se sitúan en el envés de la hoja, como el caso de la roya del café o como el caso de la mosca blanca, que es una de las principales plagas en las hortalizas de nuestro país. Sin embargo, no es una regla. La selección de una boquilla va a depender, en primer lugar, de lo que indique el fabricante del agroquímico en el panfleto, además del criterio técnico y del criterio del agricultor en la finca. Podemos utilizar una u otra boquilla dependiendo de la densidad de siembra, dependiendo del cultivo o de la plaga objetivo, siempre tomando en cuenta la recomendación del fabricante del agroquímico. La mayoría de los agricultores no cambian las boquillas hasta que éstas no se pierdan, lo que causa un gran desperdicio de plaguicidas y una alta contaminación. Se han visto boquillas descargando más del 200% de lo indicado por el fabricante, quizás con más de 5 años de haber agotado su vida útil. Dependiendo del material, las boquillas tienen una vida útil, de manera que una boquilla de latón o bronce tiene una vida útil de 50 horas para descalibrarse del 10 al 15%. O sea, que tienen 10 o 15% más de producto descargado por minuto. Mientras que una boquilla de cerámica, la cual es un material duro, que tiene una vida útil de hasta 2500 horas hasta descalibrarse, asegura una aplicación eficiente durante un largo periodo de tiempo, además de generar un gran ahorro en la aplicación de plaguicidas. Podemos encontrar en el mercado boquillas de diferentes materiales, como la de bronce, que tiene una durabilidad de 50 horas, la de plástico con 150 horas,
la de acero con 300 horas para su desgaste y la de cerámica con 2.500 horas de vida útil. Las boquillas tienen una nomenclatura. Si observamos, en la punta de la boquilla vamos a encontrar unas letras en la parte superior y otras letras en la parte inferior. Las letras de la parte superior generalmente indican la marca o el fabricante. En la parte inferior vamos a encontrar unos números y unas letras. Los primeros 2 o 3 números nos van a indicar el ángulo. En este caso, el 80 significa que la boquilla abre en un ángulo de 80 grados. Posterior tenemos el número 02 que nos indica la descarga en galones por minuto. Ese valor lo debemos pasar a litros por minuto, ya que en nuestro país trabajamos por litros por minuto. Posterior tenemos unas letras que nos van a indicar el material. En este caso, el material es cerámica. Recordemos que un galón equivale a 3.7 litros. Una boquilla 8002 tiene un ángulo de 80 grados y nos descarga 0.2 galones por minuto, lo que es equivalente a 740 mililitros o 0.7 litros por minuto, a una presión de trabajo de 40 libras. Es muy importante recordar que si subimos o disminuimos la presión, la descarga final va a variar. ¿Y cómo limpiamos las boquillas? Bajo ninguna circunstancia se debe soplar una boquilla con la boca o se le debe introducir un alambre, un palito o cualquier otra herramienta. La forma correcta es sumergirlas en una solución de agua con detergente, desarmarlas y limpiarlas con un cepillo tipo dientes que sea única y exclusivamente para este fin. Una vez limpia la debemos armar y volverla a colocar en el equipo. Esta labor se debe hacer antes y después de la aplicación. Aplicando las buenas prácticas agrícolas podemos lograr seguridad en el aplicador, seguridad en el consumidor al ofrecerle productos inocuos y de alta calidad, seguridad y protección del medio ambiente y mejores resultados y rendimientos en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.